alzaré. Feliz estoy que estás en mí, de ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Sabes de las montañas al mar. De las montañas al mar, hace fluir tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré. Feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Quiero celebrarte y lanzar a ti, Señor. Segundo viene tu amor, danzaría igual como danzo tú. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Quiero celebrarte y danzar a ti, Señor. Segundo viene tu amor, danzaría igual. Así que hermanos, gracias, de verdad. La hemos pasado mi esposa y yo maravillosamente bien. Y sigan cultivando el amor. El Señor Jesucristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Sigan cultivando siempre ese cariño, esas sonrisas, esos abrazos, esas muestras de afecto, ese estar juntos, ese comer juntos, ese ayudarse de manera mutua. Eso es maravilloso en una iglesia. Que Dios los siga bendiciendo. Nos vamos llenos, mi esposa y yo, llenos del gozo que ustedes nos transmiten, llenos de las maneras en las cuales ustedes se conducen en esta iglesia. Y aunque venimos a ministrar, somos también ministrados por ustedes. Quiero, hermanos, que en esta mañana vayan conmigo al libro de los Salmos, al Salmo 11. Libro de los Salmos, el Salmo o los Salmos 11. Un salmo del rey David. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Padre que estás en los cielos, gracias por tu santa palabra. Ella es lumbrera a nuestro camino, Señor. Ella es un bálsamo a nuestros corazones. Ella nos alivia el dolor y nos muestra que tú siempre estás con nosotros. Súplenos en medio de nuestra debilidad. Abre los oídos de aquellos que aún no te conocen para que entiendan tus caminos.
Utiliza nuestra boca y nuestros pensamientos para que tu Espíritu Santo hable. Utiliza tu palabra para que sea implantada y clavada en las almas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema del mensaje de esta mañana es: ¿qué hacer cuando ya nada se puede hacer? Es una paradoja, porque si ya nada se puede hacer, ¿qué hacer? Pero sí, ¿qué hacer cuando ya nada se puede hacer? ¿Qué hacer cuando te sientes impotente contra los pasos agigantados de la maldad? ¿Qué hacer cuando la maldad es tan grande que te sientes abrumado por tu incapacidad para frenar la maldad y el desorden? Tal parece que en muchas ocasiones nos sentimos impotentes. Impotentes cuando nos damos cuenta de que el mundo en el que vivimos no es un mundo perfecto. Impotentes cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer nada ante las enfermedades que nos quitan la vida. Que no podemos hacer nada cuando un ser querido se va. Algunos que no pueden hacer nada porque durante muchos años han estado luchando en sus matrimonios y no ven cambios. O cuando durante mucho tiempo hemos tratado de que nuestros familiares se conviertan y no se han convertido. ¿Qué hacer cuando vemos que el mundo en el que vivimos, cada día más el mal sigue creciendo? El cáncer del mal está haciendo cada vez más metástasis. Una metástasis que está llegando inclusive hasta los estamentos del Estado, donde el Estado está siendo movido, no solamente aquí, sino también en República Dominicana y otros lugares del mundo, a desconocer las verdades absolutas de la palabra de Dios. Cuando las verdades absolutas son quitadas y la anarquía, el pensamiento individual de cada una de las personas es lo que quiere prevalecer. Los gustos de cada uno, los gustos de cada grupo, que al finalmente serán los gustos de cada uno de manera individual, y nada será finalmente verdad. Y nosotros vemos aquellas cosas que nos abruman y nos hacen pensar hacia dónde va el mundo. En el pasado, las personas por lo menos creían, fueran cristianas o no, que habían algunas cosas que eran verdad. Pero hoy nos encontramos con la misma pregunta de Pilatos: ¿qué es la verdad? Y cada vez más la mentira está creciendo. Cada vez más la maldad está arropando el mundo. Y nos sentimos impotentes. ¿Qué hacer cuando por muchas luchas que tiene el Estado y la iglesia contra las drogas, vemos que cada vez más son mayores los cargamentos de drogas que atrapan, y aún así los jóvenes siguen buscando respuesta en las drogas, en el alcohol? ¿Qué hacer cuando vemos que a pesar de todos los esfuerzos por frenar la maldad continúa como si nada ocurriese? La maldad, las enfermedades siguen arropando el mundo. Y aquí el rey David se hace esa pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer entonces el justo? ¿Qué ha de hacer el justo si la verdad fundamental es arrasada y quitada? ¿Qué ha de hacer el justo cuando los conceptos absolutos de verdad son demolidos? Si un edificio tuviese grietas, sería muy fácil para nosotros tomar un cincel, picarlo y poner un poco de cemento al frente, volver a pintarlo, y nadie pensaría que allí habían grietas. Pero ¿qué ocurriría cuando fuesen los fundamentos del edificio que hubiese pudredumbre? Cuando la zapata se desintegra y crea como ello grietas. ¿Qué haces tú con reparar las grietas cuando en verdad el problema se encuentra en el fundamento, abajo, debajo de la tierra, donde descansa todo el edificio? ¿Valdría la pena reparar el edificio
cuando a fin de cuentas el edificio se va a desmoronar. La pregunta del rey David, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Obviamente la respuesta está clara. Cuando son los fundamentos, el justo no puede hacer nada. Si tienes un automóvil y la carrocería se ha podrido, puedes tomar Ferrer y aplicarlo después de pulir y arreglarlo todo y luego volver a pintar el automóvil, y pocos se darían cuenta de que el automóvil estuvo alguna vez chocado o se estaba pudriendo en aquel lugar. Pero ¿qué ocurriría cuando lo que está podrido es el chasis? Cuando la parte central donde descansa todo el automóvil está podrida. Puedes repararlo completamente, se podrá ver muy bello, pero desde el instante en el cual tú arranques con ese automóvil y caigas en un hueco en la carretera, el automóvil se va a desintegrar. Por lo tanto, si es la estructura central lo que se encuentra podrido, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En este caso, el rey David se encontraba siendo perseguido por Saúl. Saúl le buscaba, como dice él, sin causa para quitarme la vida. Pero el reino de Saúl había caído en un proceso de deterioro total. Siendo el rey Saúl el rey, había violentado los principios de poder y los principios de funciones cuando él toma el efod y toma el papel de sacerdote, dado el hecho de que Samuel no llegaba. Y él mismo dice de manera sencilla: ¿qué pasa? Samuel no llega, estoy desesperado. Pónganme a mí toda la ropa de sacerdote y tráiganme el cuchillo, pongan el carnero, yo voy a presentar los sacrificios en lugar de Samuel. Y cuando Samuel llega le dice: locamente hiciste. Acabas de hacer una tontería, Saúl. El reino te será quitado a ti y le será dado a un consiervo tuyo mejor que tú. Saúl estaba corrompido. Él mismo había decretado que no se visitasen hechiceras ni se visitaran videntes. Y desde que él tuvo la oportunidad, él mismo entonces se disfrazó y fue donde una vidente, donde una curiosa, y ella misma lo descubre: tú eres Saúl, no se lo digas a nadie. El mismo rey no estaba cumpliendo sus propias leyes, se había corrompido y estaba buscando a David para quitarle la vida, para matarlo, a un hombre que era inocente, pero lo estaba buscando como estado, con la intención de quitarle la vida, simplemente porque las mujeres dijeron: Saúl la mató a sus miles y David a sus 10,000, y empezó desde ese momento a odiar a David, y con ese odio lo buscaba. Si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Y básicamente el estudio de esta mañana, estudiando el Salmo 11, lo hemos dividido en dos partes. Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Así que veremos en primer lugar qué no ha de hacer el justo. ¿Qué no debe hacer, aunque vea que todo se destruye? Y en segundo lugar veremos qué ha de hacer el justo. Así que en primer lugar, ¿qué ha de hacer, qué no ha de hacer el justo? Si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué no se debe hacer? Cuando el mal prospera, ¿qué no se debe hacer? Ante un mundo caído, ¿qué no se debe hacer? Y David dice: en Jehová he confiado, ¿cómo dicen a mi alma que escape? Así que lo que nunca se debe hacer, en medio de una crisis, en medio de un problema, es tener como primera posición o como primera decisión el escapar. A David le dijeron: mira, David, Saúl te quiere matar, así que lo mejor que tú puedes hacer es huye. Pero él dice: yo he confiado en Dios. ¿Cómo ustedes me dicen a mí que huya? La reacción por lo regular de las personas cuando tienen un problema o cuando tienen una situación difícil, o cuando se encuentra la iglesia como se encuentra en estos momentos ante personas que están de manera influyente tratando de cambiar las leyes, es decir, nosotros nada tenemos que ver con eso, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Lo que tiene que ver con nosotros es cuando las personas se mueren, para que una vez muertas vayan a la presencia del Señor.
y nosotros nada tenemos que ver con las cosas terrenales. Déjeme decirle que eso es completamente falso. El Señor Jesucristo dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se mete debajo del candelero o debajo de la cama, sino que se pone allí encima donde todos lo vean, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No huiremos. Siempre han tratado de arrinconar a la iglesia. No huiremos. Tendemos a pensar: si los ignoramos, va a desaparecer. Si ignoramos la enfermedad, va a desaparecer. Si mi hijo está mal y yo lo ignoro, deja eso así, no te metas con ese muchacho, va a desaparecer. Si mi esposa no cambia, deja eso así, va a desaparecer solo. Va a desaparecer solo se borra. Y no miramos para allá. Si tenemos que llenar documentos de impuestos y no lo hemos podido pagar, decimos: déjalo así, algún día algo pasa, algo ocurre, a lo mejor le dan un teclazo mal a la computadora y se borra. No se va a borrar. Te garantizo que las moras y los intereses van a seguir subiendo. No, hermanos míos, la vida no es para esconderse. Dios no nos creó para que nosotros nos escondamos. La Biblia habla de que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, pero Dios no es nuestro escondite. Dios es una fortaleza, pero Dios no nos dice: escóndete, no, enfrenta la vida. Dios nos creó para enfrentar la vida, no para escondernos de la vida. No es para meter la cabeza debajo de la tierra como un avestruz. La vida es dura, es muy dura. Solamente pregúntele a la muerte: qué cosa tan terrible es la muerte. Qué cosa tan cruel. Qué cosa tan cruel. Nos hace amar a una persona 30, 40, 50 años y después que uno la ama tanto, se la lleva. ¿Usted cree que eso no es cruel? Es duro. Vivimos enfrentándonos a adversidades. Y el asunto no es escapar, el asunto es enfrentarlo. El año que viene se van a cumplir 500 años de la Reforma. 31 de octubre. Y hay que hablar de Martín Lutero, estamos en octubre. Y este año, como me dijo un pastor, aunque 500 no es que vamos a cumplir este año, 499 son muchos. Y vemos la historia y vemos a Lutero, decimos: oh, Lutero, qué bien se ve bien en las fotos Lutero. Debió ser un héroe. Déjame decirte que Lutero era un hombre también que tuvo que enfrentar muchas cosas. Fue difícil para él tener que enfrentarse en la dieta de Worms, nada más ni nada menos que al emperador Carlos V. Carlos V, que era el hombre más poderoso del mundo, había heredado de su abuela y de su mamá, Juana, la esposa de Felipe el Hermoso, había heredado nada más ni nada menos que España, y heredando España, había heredado América. Había heredado por parte de su padre y su abuelo Maximiliano a Alemania y todo el imperio de Alemania. Y había heredado gran parte de los Países Bajos, Italia, todo lo demás. Era el hombre más poderoso. Y estaba Lutero frente a este hombre. ¿Usted cree que Lutero lo enfrentó? Aquí estoy yo, soy Lutero. Soy Martín, el que voy a aparecer en la historia. No, un momento. El primer día pusieron los libros a Lutero allí. Pero, Martín, ¿escribió usted esos libros? Él se acercó, los hojeó. Dijo: sí, yo escribí estos libros. Pero faltan libros. Bien. ¿Te retractas? ¿Cómo que? Que si te retractas. No, es que mira, ahí en esos libros hay cosas que yo escribí que las cree el Papa. Yo no me puedo retractar de los libros completos porque hay cosas que la creen en la Iglesia Católica, el Papa la cree también. Y si me retracto, entonces me van a crear otro proceso por haberme retractado de cosas que el Papa cree. No me puedo retractar de todo eso. Dame un día para pensarlo. ¿Ustedes creen que mañana yo puedo hablar de eso? Vive mañana. Al otro día, las personas salían a las ventanas por la ventana de su casa a ver a Martín.
al monje que se atrevió a desafiar al Papa León y a desafiar al emperador. El Papa en su bula, la bula papal, comienza diciendo: clamemos al Señor porque un jabalí se ha entrado en el huerto del Señor. ¿Pone los libros? Martín, ¿usted escribió estos libros? Sí. ¿Te retractas? ¿Qué? Que si te retractas, ¿sí o no? Y como dice R.C. Sproul, cualquiera, Hollywood te diría que Martín Lutero dijo: no quiero retractarme por ninguna cosa. No es seguro ni confiable ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. No fue así. ¿Te retractas? No quiero ni puedo retractarme de cosas alguna. Que hables más alto. No quiero retractarme ni puedo retractarme de cosa alguna. Ir en contra de la conciencia no es bueno ni seguro. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. ¿Es que es fácil? Pero tuvo que enfrentarlo. Es difícil enfrentar. Es difícil enfrentar. Pero hemos venido a este mundo para vivir la vida como cristianos y seguir adelante. Es duro, sí. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Él ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido acompañarnos y en su nombre nosotros viviremos esta vida para su gloria. No huir. Así que en segundo lugar, veamos, habiendo visto qué no debes hacer, qué sí debes hacer. Veamos nuestro salmo, el Salmo 11. Vean ustedes, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo primero es lo que tú crees. Cuando ya no se puede hacer nada por obras, hay que hacer obras por fe. Cuando ya no obran las obras, obra la fe. Y la fe es una forma de obrar. Porque el creer es un verbo. Y si creer es un verbo, creer es una acción. Y si creer siendo un verbo es una acción, creer es una obra. Por lo tanto, cuando ya no hay nada que hacer, obramos por fe. Y esa fe, lo primero que presenta David es esto. Lo primero que tú debes siempre creer, cuando tú veas que el mundo se desmorona a tus pies, cuando tú veas que tu padre muere, que tu madre muere, cuando tú veas que en tu casa ocurre una gran tragedia, que tus ojos se quedan abiertos, cuando tú ves que en tu nación se están desmoronando los principios, cuando tú ves que un accidente ocurre a tu hijo y está a punto de perder la vida y tú estás desesperado. Lo primero que David tenía en mente era que Jehová está en su trono. Que a él no le han dado un golpe de estado. Que no ha ocurrido que a Dios lo tumbaron. No, hay personas que hablan así. Hay personas que creen que el diablo es más fuerte que Dios. Hay personas de hecho que dicen que el diablo gobierna al mundo. Lo sacan de la tentación, donde el Señor Jesucristo, el diablo le dice: porque todos los reinos me han sido dados y yo a quien quiero los doy. Y entonces la gente dice: eso está en la Biblia, por lo tanto eso es verdad. No, eso no es verdad. Lo que es verdad es que el diablo lo dijo, pero no es verdad que lo que el diablo dijo es verdad, porque él es mentiroso. Mentiroso desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla de mentira, Cristo dice: cuando él habla mentira, él está hablando de él.
Y ahí andan los testigos de Jehová diciendo: no voy a votar las elecciones porque el diablo es el dueño del mundo y del gobierno. Falso. El mundo es de nuestro Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Esto es de él. A él el mundo no se le fue de las manos. No se le fue de las manos. Oigo a los hermanos a veces orar: ay, Señor, te pido que tomes control. Que tomes control. Hermano, no. Dios tiene control, no olvida eso. A veces, hermano: Señor, te pedimos que tú puedas. ¿Cómo que te pedimos que tú puedas? Él puede. Él siempre puede. Él siempre puede. Cuando decimos: Señor, nosotros queremos que tú tomes el control, lo que queremos decir: Señor, yo quiero que tú pongas las cosas donde yo quiero. Porque Dios siempre tiene el control. Cuando ocurrió la caída de las Torres Gemelas, le preguntaron a un sacerdote católico qué tenía que ver Dios, y él dijo: una cosa yo sé, que Dios nada tiene que ver con esto. Entonces, las escrituras dicen que no cae un pajarillo a tierra sin la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, pero 1000 personas sí. Y los pajarillos, Dios está pendiente de los pajarillos, pero no está pendiente de los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Claro que no. Dios tiene que ver. Todo en este mundo ocurre por los decretos de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron, no ocurrió aquel día que fuera Arcángel Miguel y tocó: Señor, despierta. ¿Qué pasó? ¿Por qué me despierta a esta hora? Oh, pero Adán y Eva cayeron en pecado porque la serpiente se le escapó al Arcángel Gabriel anoche. ¿Y qué hizo? Se metió en el huerto del Edén. No. Llámamelo. ¿Qué te pasó, Arcángel? Mira, yo estaba cuidando al diablo y me descuidó un momentito y se fue al huerto del Edén. Y allá hizo que cayeran Adán y Eva. Pero ¿qué diablo más diablo? ¿Pero qué diablo que se le ocurre en diablura? Oye, ¿por qué no me despertaron antes? Yo estaba tan ocupado, mira, se les pasó ese asunto, hombre. Debieron haberlo más amarrado con las cadenas ahí que hablan, ¿verdad? Ustedes debieron amarrarlo bien amarrado. ¿Y cómo se le ocurre al diablo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Oye, un plazo. Bueno, vamos a inventarnos que el Señor Jesucristo vaya y salve a esa gente, porque ahora vamos a buscar un plan B, porque se nos falló. Falso. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y oigan esto: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía el antídoto. Él sabía que iban a caer. Y como sabía que iban a caer, antes de la fundación del mundo, ya el cordero estaba preparado para venir. A Dios nada lo toma por sorpresa. A veces pensamos que Dios es bueno y está en control cuando a nosotros nos va bien. Miren ustedes el huracán Matthew nos trató con benevolencia a los puertorriqueños y a los dominicanos. De hecho, a los dominicanos más. Porque mire, fue por todo el Caribe así. Y dijo: ahora voy a Haití. Y nos pasó a nosotros por la frontera. Entonces los dominicanos y los puertorriqueños pudiéramos decir: Dios es bueno. ¿Y los haitianos y los cubanos? No lo pueden decir. Un momento. Hay un error en mi teología aquí. Dios no es bueno porque Él haga cosas buenas para mí. Mi concepto de la bondad de Dios es antropocéntrico. Yo como hombre. Dios es bueno porque me da pan. Dios es bueno porque me da carne. Dios es bueno porque estoy sano. ¿Y el que no está sano? ¿Tendrá que decir lo contrario? Hermanos míos, Dios no es bueno porque nos haga cosas buenas o nos haga cosas malas. Dios es bueno porque Él es el paradigma, el modelo de lo bueno. Y todo lo que Dios hace, aunque a ti te parezca malo, es bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno, Él no hace nada malo. Aunque a ti te parezca mal, es bien. Vea Romanos 8.
Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito mío, no al mío, el propósito mío, los planes que yo tengo, no. Esto es a los que conforme a su propósito, su plan, no mi plan, su plan, son llamados para que sean hechos. ¿Para qué? Para que tengamos dinero y nos vayan bien en nuestros negocios y seamos prósperos y salgamos en la revista más importante de Puerto Rico con nuestra familia saliendo de un restaurante. Aquí una foto con el fulano de tal, el empresario del año aquí. No, para nada. Para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. El gran proyecto que Dios tiene contigo es hacerte semejante a Jesucristo. Y si eso va a costar que a ti tengan que someterte a aflicciones y que esta nación sea sometida a aflicciones, Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tal de que sus hijos sean formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es todo. ¿Te duela o no te duela? Dios sigue en su santo trono. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, estaba triste porque había muerto el rey Usías. El rey Usías era un rey bueno, un rey muy querido. Y el profeta Isaías pensó, dijo, se acabó el mundo. En capítulo 6 de Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Los reyes mostraban su poder por el tamaño de sus faldas. Así cuando usted ve las bodas de Lady Di, de los príncipes de Europa y los reyes de Europa, varios niños van cargando la cola de la muchacha, ¿verdad? La cola larga, no entiendo el por qué, tan larga. Y llegaba. Pero es así. ¿Pero qué indica esto? Poder. El texto dice que sus faldas llenaban el templo. Y los quiciales de las puertas del templo se estremecían al oír la voz del que hablaba. Las bisagras de las puertas que no tienen vida, tomaron vida cuando habló Jesucristo. Así que, hermano, lo primero que tienes que tener en cuenta cuando tú veas que parece que todo se desmorona y todo se pierde, es que Dios sigue en su santo trono. Lo segundo es que Dios ve. Vamos al texto. Vean ustedes, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios ve todo. Para el pensamiento romano, los romanos no entendían esto. Los romanos y los griegos entendían que sus dioses estaban allá en el monte Olimpo. Y en el monte Olimpo, bueno, había una guerra a veces entre Apolos y Zeus. Y Apolos o Cronos le quitó los testículos a Zeus. Él lo destesticuló porque estaban enamorados de la diosa Helena. Y esos dioses vivían allá en el monte Olimpo peleando. Hércules peleaba con aquel. Y cada vez que había un trueno era porque a lo mejor un rey, un dios de estos le había golpeado y había estrellado a otro. Y ¡boom! Un trueno sonó. Y esos dioses no intervenían mucho, se parecían a nosotros, pero no se metían con las personas. Y una de las cosas que le criticaban a los cristianos era que ¿qué Dios era este? Que se involucraba hasta en las viandas que tú cocinabas en tu casa. Que tenía que ver hasta con las cosas más pequeñas de un ser humano. Bueno, nuestro Dios lo ve todo. Nuestro Dios está pendiente hasta de la delicada lluvia que cae. Nuestro Dios está pendiente de todo, aún de cosas tan pequeñas. Él lo ve todo. Y cuida de todo. Y examina todo. Algunas personas piensan que Dios nada se mete en la vida del mundo. Pero te voy a decir algo, que estás aquí, quizás por primera vez. Toda tu vida está registrada en la presencia de Dios. Tú piensas que has vivido libre y que nadie se ha metido contigo. No. Toda tu vida está registrada en la presencia de Dios. Aquel día, dice la palabra, se pararán las personas y los libros serán abiertos.
Y toda tu vida te vas a dar cuenta de que ha sido completamente examinada por Dios. Cuando nosotros vemos que en este mundo las cosas no van bien, cuando pensamos que ya todo se desmoronó, cuando pensamos que parece que nadie tiene control de lo que está pasando, déjame decirte que Dios sigue en su santo trono, y no solamente eso, Dios lo ve todo. Hay dos aspectos de la persona de Dios, y es la persona de el aspecto de su trascendencia y de su inmanencia. A través de su trascendencia, Dios no está limitado a su creación. Dios creó el mundo, pero el mundo a Él no lo limita. ¿Cómo así? Bueno, mira, imagínate el cielo, las estrellas, imagínate las constelaciones, imagínate las más de 100.000 millones de estrellas que hay, supuestamente. Imagínatelo, trata de imaginártelo, si puedes imaginártelo. Imagínate el universo en expansión. Ahora, yo me imagino, si el universo se expande, ¿cuáles son las paredes del universo? Ahora, imagínate las paredes del universo y qué hay después de las paredes del universo. Cuando llegas a todo lo que contiene todas las estrellas y piensas en aquellas cosas que están fuera de esas estrellas, fuera de ese universo, entonces dice Salomón: he aquí, Señor, que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y la gran pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿acaso el universo contiene a Dios o Dios contiene al universo? Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero también Dios tiene otro aspecto, que es la inmanencia. Y en la inmanencia Dios se comunica con nosotros, se interesa en las escrituras. El mayor acto de inmanencia de Dios fue la encarnación del Hijo. Que Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo se hizo carne y vino a este mundo. Dios no solamente está en su trono, sino que Dios ve las acciones de cada uno de los hombres. Y así, mi hermano, cuando tú veas que las cosas parecen que no tienen solución, o cuando alguien te ofendió de tal manera o abusó de ti y nadie lo sabe, o nadie lo vio, y te sientes herida o herido, recuérdate de esto: Dios lo vio, Dios lo ve, Dios lo sabe. Así que cuando veamos que nada se puede hacer, pensemos en que Dios está en su trono y pensemos en que Dios lo ha visto todo. En tercer lugar, que Dios prueba. Vamos al texto. Jehová, versículo 5, prueba al justo. Por lo tanto, la manera en la cual nosotros interpretamos las cosas que ocurren es pensando que a lo mejor fueron unas desgracias. Pero en nuestra teología no existen las desgracias. Porque si tenemos un Dios que está en su trono, y tenemos un Dios que todo lo ve, y tenemos un Dios que tiene amor por sus criaturas, entonces definitivamente tenemos que decir como el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora bien, Dios nos prueba. Y las pruebas son el gimnasio de Dios. También debemos preguntar: Señor, ¿qué tú quieres con tu pueblo? Señor, esta aflicción me llegó. ¿Qué área de mi vida tú quieres desarrollar? A lo mejor Dios te ha dado un esposo difícil y Dios quiere que tú desarrolles la paciencia. A lo mejor ha venido sobre ti una crisis económica y Dios quiere demostrarte que en el fondo eres un avaro, porque has dicho: mi vida se acabó, no tengo razón para vivir.
Y tú no eras el que iba a la iglesia, decías, Dios suple de todo. Y Dios te metió en el horno y te demostró quién eras tú. El apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. El Señor le dijo que lo negaría, pero le dijo algo más. Le dijo, Simón, Satanás te ha pedido para... Fíjense la expresión. No es que Satanás iba a hacer con Pedro lo que le daba la gana. Pidió permiso. Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Pero pediré que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Allí estaba Pedro. Yo soy el hombre de la fe. Yo soy el de la gran fe. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Quizás algunos de los que están aquí, que no se han criado en el campo, no saben cómo es que se limpian las habichuelas. O cómo se limpia el arroz. Pero los que son de la montaña se van a recordar. En aquel tiempo, pues, la gente, al sembrar sus semillas, las recogían y venían con cáscara, venían con paja. Y la manera en la cual se limpia es tomando un aventador o una pala, se introduce en las semillas junto con las pajas y se lanzan al aire. El viento entonces se lleva la paja y abajo cae la semilla limpia. Ya, sin la paja. Allí estaba Pedro diciendo que tenía mucha fe y lo que tenía era mucha paja. Como dicen en República Dominicana, mucho bulto. Y tú te crees que eres la gran cosa. Y en la iglesia te alaban, oh, cuánto conocimiento bíblico tienes, hermano. Ese es el hermano, ese es el hombre. Y todo el mundo, ese es el hombre. Pero viene la aflicción, igual que a Pedro. Y lo que hace el Señor es que dice, ¿saben qué? Te vamos a tirar arriba. Y cuando caiga, te vamos a decir, Pedro, esto es lo que queda. Esta es tu fe, toma. Ese granito, Señor. Ese granito. ¿Saben qué? Dios utiliza el viento. Dios utiliza el tirarte hacia arriba con la intención de mostrarte cuál es la autenticidad de tu fe. Jehová prueba. Las aflicciones tienen propósito. Y en cuarto y último lugar, Jehová juzga. Así que lo primero es que Jehová está en su trono, que Jehová ve, que Jehová prueba, y en cuarto lugar, que Jehová juzga. Vamos al texto. Versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Este mundo cree, y los que no son cristianos creen, que no habrá juicio. Los gobernantes que han caído en depravación piensan que no habrá juicio. Qué fácil lo resolvió Hitler. 50 millones de personas murieron por su guerra. 50 millones de personas. ¿Saben cómo lo resolvió Hitler? Fácil, una pastillita de cianuro. Y, qué lindo, qué bueno así. Qué lindo, qué lindo. Una pastillita de cianuro. A él y a Eva Braun se casaron antes de tomarse la pastilla de cianuro y cerraron los ojos y se murieron. Qué bien. Y no van a pasar por el juicio de Dios. Qué sencillo. Parece sencillo. Pues déjame decirte lo siguiente. No, Dios los traerá a juicio. Y tú dirás, pero eso fue a Hitler. A mí no. Tengo para decirte que las personas no van al cielo o van al infierno porque sean malos o sean buenos. Porque el cielo va a estar lleno de gente mala
Y el infierno va a estar lleno de gente buena. La gente va al cielo o va al infierno por lo que nos dicen las Escrituras. Y el Señor Jesucristo dice, y esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y algunos irán a condenación, y da la razón, porque no han creído. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha sido bueno o ha sido malo. No. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Las personas van al cielo o van al infierno por si han creído o no han creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacer cuando ya nada se puede hacer? Hubo una ocasión en la que ya nada se podía hacer. ¿Cómo salvar a los pecadores y llevarlos al cielo? Ya nada se podía hacer. En la voluntad de Dios, algunos pudieran decir, y es verdad, Dios es todopoderoso. Dios pudo haber dicho, no importa, no tengan en cuenta eso del pecado, no se preocupen, que todos vengan al cielo. Dejen eso así, dejen eso así. ¿Saben qué? Sin problema. Dios es todopoderoso. Pudo haber algo de sacrificio. Dios pudo haber dicho, mira, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, les tengo una misión, vayan a la tierra, sí, háganse gente, sí. Y entonces, haciéndose hombres, anúncienle algo y mueran por ellos. Y se van a salvar así, está bien, vamos a dejarlo así. Y Dios es todopoderoso. Pero eso tenía algunos problemas. Unos problemas de orden legal, dentro de la misma voluntad revelada de Dios. Y era que por nosotros no podían morir los ángeles. ¿Por qué? ¿O porque los ángeles no fueron que pecaron? Quien tenía que morir tenía que ser un hombre. ¿Cierto? Pero tampoco podía morir un hombre. Estaba difícil. ¿Por qué? Porque el tribunal era el tribunal de la eternidad. Por lo tanto, el sacrificio tenía que ser de un ser eterno. Es como que usted le quiera pagar al gobierno dominicano una cantidad de dinero enorme, tiene que pagársela en pesos, porque allá funciona. Y si queremos pagarle al gobierno americano, le podemos decir, mira, te lo vamos a pagar en moneda dominicana. No, cámbienla y tráiganmela en dólares. Es como que querramos pagarle a Dios con la vida de los hombres, pero sucede que Él es Dios. A Él hay que pagarle con moneda eterna, y nosotros no tenemos moneda eterna. Y eso complica las cosas. De manera que la única forma en que podía ocurrir era que muriera un hombre que fuera eterno. Madre mía. Y el único ser eterno es Dios. Por lo tanto, tenía que morir en la cruz alguien que fuera hombre y fuera eterno. Y Dios hizo lo que era imposible hacer. Que Dios mismo, que es el único eterno, se hiciera hombre y viniera a este mundo a morir por ti en la cruz.
Dios hizo lo que había que hacer cuando ya nada se podía hacer. Porque te amó. Porque te ama. Porque quiere que seas salvo. Porque quiere que ahora tú vivas para el que está en el trono. Para el que lo ve todo. Para el que prueba a los hombres. Para el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Dios te da la oportunidad en Cristo de que tú le aceptes como Salvador. Que tú creas en esa verdad. Y Él dice que si crees en Él, tú tienes vida eterna. Vamos a orar. Luego yo le pediré al pastor René que venga aquí. Padre que estás en los cielos, gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias por Jesucristo, el que está sentado en el trono. A Él sea la gloria y la honra y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Llénanos de tu paciencia ante un mundo decadente y haznos enfocarnos en tu cruz y en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Pastor René. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Antes de despedirnos de aquí, no del Señor, queremos dar la oportunidad Gracias, a que usted reaccione a la palabra predicada. Gracias, Señor. Dice la Biblia que de qué le vale al hombre ganar al mundo si perdiera su alma. ¿Cuánto daría, verdad, un hombre por su alma? Gracias, Si Señor. tú fueras dueño de todos los aviones, todos los supermercados, todas las tiendas por departamentos, todos los barcos, y no se resuelve para ti el problema de la salvación, pues tú eres un perdedor. Dueño de Microsoft, dueño de Hollywood, y no resuelves el problema de tu alma, eres un perdedor, porque la vida se acaba y nadie puede llevar fuera de aquí las cosas de aquí. Lo que es de aquí, aquí se queda. Pero todos tenemos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Y la diferencia es, o vas con Cristo o vas sin Cristo. No hay salvación por obras, todos somos pecadores. La diferencia es que hay pecadores arrepentidos, que han reconocido su pecado, han creído y han entregado su corazón a Dios. Y hay personas que son pecadores y no hacen eso. Sencillamente no entienden, el Espíritu Santo no les abre el entendimiento, que es el único que lo puede hacer, porque la Biblia dice que estamos muertos y los muertos no responden. Tiene que ocurrir un milagro antes de su salvación, antes de que usted responda a un llamado. Tiene que ocurrir un milagro interno de revivir, darle vida a ese espíritu muerto para que entienda. Si el Espíritu no hace eso, no hay manera que usted pueda entender. Pero como yo no sé dónde está pasando ese milagro y dónde no está pasando, yo le digo que si usted entiende que Dios le ha llamado hoy, entiende la realidad de que Cristo es el que paga los pecados, que los pagó, que tiene poder para perdonar y para dar vida eterna, y usted conoce y reconoce que es pecador, y toda esa convicción viene a su mente y usted entonces siente la convicción, ese deseo de terminar con la condición de pecador y redento para ser un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Usted entonces responde a ese llamado, se identifica, ¿verdad? No lo estoy salvando yo, no lo salvó el predicador, los predicadores no salvamos y las iglesias tampoco. Es un encuentro personal entre usted y el Espíritu Santo que nosotros queremos identificar para gozarnos con usted en esa decisión. Si hay alguna persona aquí que hoy quiere entregar su vida a Cristo, que hoy siente que Dios le ha llamado y responde a ese llamado entregando su corazón a Jesús públicamente, como manda la Escritura, usted levanta su mano y dice: pastor, yo quiero entregar mi corazón a Cristo, yo quiero esa vida eterna que se me ofrece, y yo entiendo que Dios me ha llamado en el día de hoy, y aquí me identifico como una persona que
está pasando de muerte a vida. ¿Hay alguna persona aquí que responde al llamado de Dios y lo expresa esa realidad levantando su mano? Alguien que está aquí y hoy le entrega su vida a Cristo. ¿Hay alguien? Levanta su mano allí donde está. ¿Alguna persona? Vamos a llamar una vez más. Hay alguien que hoy le pide al Señor que venga a su corazón públicamente, levantando su mano, se identifica como que hoy ha tomado esa decisión. ¿Hay alguien? Si no, vamos a terminar el llamado. ¿Hay alguien? Vamos a ponernos de pie. Dios es buenísimo. No le di la oportunidad de decirlo primero. Dios es buenísimo. Eso es, todos los cultos decimos eso, ¿verdad? Así es que yo el próximo domingo no estoy aquí, ¿verdad? Así es que ni el otro tampoco. Así que Joel se encargará de decir el eslogan, ¿verdad? Vamos a levantar las manos al cielo y decirle: gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es vida, es alimento, es dirección e imparte sabiduría. La recibo en tu nombre. Llévanos con paz en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.